En la línea telefónica tengo al doctor, mi buen amigo Jorge Álvarez. Él es un destacado profesor egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. O sea, un nicolaita hasta el tuétano. La razón por la que lo molesto, la razón por la que lo invito a vía telefónica a participar con nosotros aquí en Bravo por la Red, es porque se anda por ahí en las redes sociales comentando que el doctor pudiera ser objeto de un merecido reconocimiento al interior de la propia universidad en materia pues de la calidad de los profesores, de los niveles de los profesores, y él nos va a explicar con más detalle y espero me conteste algunas preguntas, algunas dudas que por ahí nos pidieron comentar con él. Doctor, ¿cómo estás? Como siempre, de veras, un gusto platicar contigo en esta mesa de Bravo por la Red. Buenos días. Hola Arturo, muy buenos días. Escuché con atención. Fíjate que este merecimiento que se plantea por parte, no de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino de una agrupación de profesionales, específicamente el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Asociación Civil, es derivado de una convocatoria que se emite cada año y un compañero dentro de la contaduría me ha propuesto para ser merecedor de esta distinción como profesor distinguido del año 2018. Es una convocatoria que se lanza hacia la contaduría pública organizada y bueno, como una de mis carreras es la de ser contador público, pues es que logro esta parte de los requisitos y estamos en espera después del 31 de marzo de ver cuántas personas se inscribieron y esperar la determinación de la comisión encargada de llevar a cabo el fallo relativo. Excelente, qué bueno que nos aclaras ahí el error de a quererle adjudicar pues ahora sí que el premio de reconocimiento a la Michoacana. Sin embargo, es el Colegio de Contadores Públicos quienes a raíz de una propuesta estarán revisando, estarán ahora sí que discutiendo, reflexionando y debatiendo sobre quién pudiera ser el merecedor, y estás tú entre los mencionados, cosas pues, que te felicitamos primeramente por haber sido haber sido elegido entre muchos. Segundo, pues por el esfuerzo que de veras los que conocemos por ti, tu experiencia de vida, pues eres un hombre de éxito, eres un hombre verdaderamente con mucho que darle a Michoacán, con mucho que entregarle a Michoacán, y has sido un leal michoacano en todos los sentidos, y bueno, esperemos que te sea otorgado este merecido reconocimiento por todos tus esfuerzos, dedicación, trabajo y entrega, mi estimado Jorge Álvarez. Muchas gracias, Arturo. Ya la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el año pasado me otorgó una presea, la presea Vasco de Quiroga, por la defensa de los derechos humanos al interior de la universidad, y quizá de ahí pueda derivar la conclusión inicial de tu comentario. Mi estimado amigo, claro que sí, por supuesto. Pues déjame aprovecharte que estás con nosotros ahorita en estos momentos. Sí, con gusto. Dice por ahí que de las crisis, y por cierto, se lo adjudican a uno de los que se lo adjudican es Albert Einstein, y Albert Einstein era un fiel creidor de los pensamientos asiáticos, de las filosofías de los japoneses, y bueno, él decía que de las crisis se podían derivar las mejores oportunidades, que la creatividad nacía de las crisis. ¿Puede ser esto lo que suceda con la Universidad Michoacana, o estamos sumidos en una crisis que más bien degrada, que más bien perjudica y paraliza a una institución que está atravesando por momentos muy complicados y que verdaderamente requiere del sacrificio, esfuerzo y entrega de todos los que se deben a ella, mi estimado doctor? Pues más bien esta crisis, por no decirlo, es universal en muchos sentidos. Hemos estado viviendo en México una crisis permanente, una crisis económica y política, y que finalmente llega a las instituciones de educación pública superior, como es nuestra Universidad Michoacana. Y efectivamente pienso yo que derivado de las grandes crisis que hemos sufrido es que tenemos que salir adelante, y ese salir adelante es a base del ingenio, de la aplicación de esfuerzos, y finalmente
obtener mejores resultados. La crisis que nosotros recién vivimos en noviembre de 2017 y que se soluciona en enero del 2018, que fue la paralización de actividades en la Universidad Michoacana, pues prácticamente es el inicio de otra crisis que viene para el 2018, también para el mes de octubre por la falta de dinero. Y si ya aprendimos cómo es que nos va, pues esa será una base para realizar otro tipo de actuaciones en pro del beneficio de nuestra propia universidad. Si vamos a tener una falta de dinero ya programada desde ahora, pues debemos estar pensando en cómo paliar esa situación. Y yo aquí hago una invitación a la comunidad universitaria, y en esta comunidad universitaria están las autoridades, pues para que nos puedan informar del destino del dinero que se asigne, la razón de, sabemos cuál es la razón de la falta de dinero, pues es la falta de asignación, pero también nosotros necesitamos como comunidad universitaria saber cuál es en sí la razón del por qué se le asigna a la universidad menos dinero. A pesar de que en este año se le haya asignado un poco más, no sigue siendo igual el presupuesto al que tuvimos en el año 2016. Oye, doctor, pero esta necesidad de dinero se ve por el incremento, primero, de la, pues, ¿qué te puedo decir? De la lista, de la nómina de profesores, luego de los que están en situación de jubilados. Me da la impresión, no sé, sospecho, tengo una leve sospecha de que hay una especie como de ataque fraguado de manera internacional contra el tema de las pensiones y las jubilaciones. Es un asunto que le molesta mucho al Fondo Monetario Internacional. Ya lo vimos en Grecia, lo vemos en otros países, donde Argentina, donde miles de jubilados salen a las calles a protestar por las reformas que se vienen haciendo desde los legislativos, perjudicando obviamente a todos aquellos que durante años entregaron su vida al Estado y que de repente pues se ven perjudicados en sus derechos por una serie de recortes y situaciones lamentables de legisladores que pueden provenir de sus propios senos de familia, o sea, gente que puede haber sido su vecino, su cuate, y que se hicieron legisladores y de repente parece que sufrieron una transformación. Empieza a pasar lo mismo en Michoacán. Algo también se tiene que hacer con la universidad para no estar tan sobrecargada de gente, de personas, de maestros, pues que tienen todo el derecho, pero que al rato pues ya no va a haber dinero que alcance, por lo que estamos viendo. Bueno, alcanza para que los gobernadores vivan como multimillonarios, pero no para que maestros jubilados gocen de sus derechos, ¿no te parece? A ver, son varias cosas. Una, ¿quién dice que son muchos maestros? O sea, tú nada más te estás refiriendo al tema de maestros, también está el tema de administrativos. Sí. Yo puedo hablar por los maestros, no por los maestros, yo puedo hablar en el tema de los maestros porque soy docente. Claro. Entonces, no hay un análisis en donde se diga que hay un exceso de profesores. Esa es una cosa. La segunda, el tema de jubilaciones. Nosotros como docentes no creamos la ley orgánica. La ley orgánica la creó el legislativo del estado de Michoacán, se aprobó en 1986. El derecho a ese derecho de jubilación activa se viene plasmando desde la ley orgánica de 1963. Yo nací en 1968, así que, por ejemplo, en mi caso, yo no influí ni en la ley de 1963 porque no había nacido, y tampoco influí en la ley de 1986 porque para esa época pues, quizá apenas cursaba yo la preparatoria. Si por azares de la vida hoy soy docente y tengo ya cerca de 20 años en la universidad y me faltan 5 años para yo salir a una jubilación activa, ¿por qué voy a perder una expectativa de derecho que tengo por la mala decisión de una política de Estado? El Estado tiene que asumir sus consecuencias, eso es ineludible. Y si el Estado fue quien creó estas normas, el Estado es el que se encuentra facultado para poder limitarlas, restringirlas o eliminarlas, pero siempre y cuando se respete la expectativa que nosotros ya tenemos y el derecho que ya tienen los trabajadores que tienen más de 25 años de trabajo. Si el día de mañana la universidad acepta ese tipo de políticas creadas para cambiar el régimen de pensiones, pues será a través de las nuevas contrataciones que se tengan que hacer.
Yo dudo que desde hace algún tiempo existan nuevas contrataciones en la universidad. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no hay presupuesto. Ahora bien, el hecho de que se endilgue la crisis al tema de pensiones, pues es una falta de responsabilidad de los políticos. ¿Por qué los políticos no reforman la ley orgánica si ellos son los que están propiamente facultados para hacerlo? Ellos, dentro de su ignorancia, dicen que la universidad tiene que reformar la ley orgánica. La ley orgánica no se reforma más que por el Poder Legislativo. Entonces, es una responsabilidad por parte del Estado, y si el Estado fue un mal estadista, tiene que asumir sus consecuencias. En la vida todos debemos asumir nuestras consecuencias, y podrán venir consecuencias positivas o consecuencias negativas, y esa para el Estado es una consecuencia negativa. ¿Por qué no se pregunta uno el día de hoy qué ha pasado con todo el sistema de pensiones antes de que naciera el sistema actual de pensiones? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿A cuánta gente no se le entregó ese dinero? ¿Cuánta gente tiene sus fondos de vivienda sin retirarlos? Y son miles de millones, porque ni siquiera conocen ese derecho que tienen, que una vez que salen a la pensión pueden retirar esas aportaciones. Entonces, es una manipulación del Estado, y efectivamente es por una mala decisión del Estado. O sea, el Estado ha sido un mal administrador y ha tomado malas decisiones. Cosa que parece no se va a resolver en el corto tiempo. Pues hay soluciones de tajo, hay soluciones drásticas, pero esas soluciones están en manos del Estado, y sería indebido que yo te dijera en este momento cuáles son las soluciones. Soluciones hay, sí, pero por mi postura yo estoy en la posición de poder defender el día de mañana las decisiones que tome el Estado que nos puedan afectar a nosotros. En la vía jurídica, eminentemente. Sí, claro. Doctor, tres últimas preguntas, si me lo permites. Con gusto. Que para mí, y espero a los amigos que nos ven a través de las redes, resulten interesantes por el corte nacional que tienen las mismas. Primero, es satisfactorio y debe de ser de mucho orgullo, pues dar clases, ser parte de una historia de una universidad pública, y más pues como la michoacana, por todo lo que ha vivido la misma, ¿no? Pero también es interesante lo que pasa al interior de la misma, y yo te pregunto, porque va por ahí esta idea de comentarlo contigo. Resulta difícil, porque yo ayer estaba viendo qué tan difícil resulta ser profesor hoy en día, o siempre en la universidad cuando se actúa mal. Ayer veía una nota de Reporte Índigo, donde la denuncia era verdaderamente preocupante en el nivel de acoso que se estaba viviendo en la universidad, y el silencio que se da en torno a este delito, que es el acoso, que para mí puede representar muchas trampas, la misma figura en sí misma. Es difícil ser maestro de la Universidad Michoacana, Jorge, ahora que cualquier atisbo de situación que sientan las mujeres te puede generar un problemón, hasta un simple guiño de mira, te va bien a todos. O sea, ¿cómo vivir ahorita el tema del acoso en las universidades públicas? Porque están viviendo serie de ataques muy interesantes que quiero comentar contigo, pero empezando por el acoso, porque Reporte Índigo le pone a la UNAM como una de las universidades donde más acoso se da a nivel nacional, y la Michoacana hemos oído denuncias, una serie de denuncias, quizás unas son chismes, pero que se quedan ahí. Es difícil ser maestro, profesor, en situaciones así como las que se viven actualmente con el tema del acoso, Jorge. A ver, mira, en el año 2011 el rector Salvador Jara Guerrero nombra a María Guadalupe Morales Ledesma, a tu servidor, como director de la Defensoría de Derechos Humanos de la universidad, y nombra como titular a la compañera María Eva López Ramos, la segunda mujer directora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nosotros en esa época conocimos de muchos casos de acoso de diversa índole, específicamente el acoso sexual, hacia hombres y hacia mujeres. O sea, esto es una situación generalizada. Empezamos a proyectar un programa, no lo concluimos porque fuimos relevados de nuestros cargos por cuestiones políticas al interior de la universidad, ya de todos conocidas. Es difícil ser maestro el día de hoy, pues yo creo que no. Si tú te comportas como profesor, porque como profesor no eres amigo del alumno. Como maestro,
universitario eres eso, un maestro, un ejemplo que los chicos podrían tomar para bien, no para mal. Entonces, en el momento en el que el maestro rompe una línea en donde se empieza a relacionar con los discentes en temas ya de reuniones, de fiestas, eventos, pues ya se pierde la esencia. Eso es lo que es un alumno. Claro. Entonces eso está en nuestras manos, porque si los chicos quieren romper esa barrera, nosotros está en nuestras manos decidir si se rompe o no. Si tú guardas una distancia sana en todos los sentidos con los chicos que tienes en el aula, nunca vas a tener un problema. En la actualidad, a cerca de 20 años en la universidad, en alguna ocasión tuve alguna propuesta de alguna chica por salvar a un alumno, pero nunca pasó a mayores. Yo esta parte la denuncié directamente a mi directora en la facultad. Mi directora tomó nota, pero no siguió esta situación. No hubo necesidad de hacer una denuncia ni de ninguna manera. En la universidad conocimos de casos muy lamentables, en donde se tuvo que hablar con profesores de cierta talla, de prestigio, sí, y de todo. Hablar y decir, oye, mira, no molestes más a este chico, si tú tienes una preferencia sexual, si tú tienes una necesidad sexual, pues puedes atenderla por otra vía, pero en la universidad tienes que guardar ese respeto. Ese acoso, a ese acoso pues también hay que agregar el tema del bullying. Claro. El bullying que los mismos chicos se hacen y que a veces los mismos maestros pueden, sí, así es, o iniciar o incidir en ello por la falta de responsabilidad. Pienso que la mayoría de los maestros en la universidad guardamos las formas, y si los chicos saben de alguien que esté sufriendo una situación así, tienen hoy una defensoría de los derechos humanos universitarios que les puede escuchar, y finalmente también tienen a salvo el ejercicio de acciones legales que pueden emprender en cualquier momento. Que conste, hemos conocido, se hace como un cierto escándalo mediático, pero luego llega un silencio que ya no supimos pues qué pasó, y sin embargo uno supone que pudo haber habido un arreglo, pudo haber sido una mala jugada, una treta de algún alumno resentido, o vete a saber. El hecho es que, bueno, universidades tan grandes como la Michoacana, como la UNAM, pues requieren de figuras que tanto protejan a los profesores como a los alumnos de cualquier situación incómoda que se pudiera presentar, y que incluso las privadas lo presentan. No quiero decir con esto que nada más son las públicas, ¿no? Sino por el reporte que se dio en esta nota tan interesante sobre el tema del acoso. Y paso al siguiente, Jorge. ¿Qué opinión te merece el hecho de que hoy más que nunca el tema de las autonomías universitarias está en debate, y parece ser que frente a los acontecimientos de la venta de droga imparable que dicen muchos medios nacionales se estaba dando en la UNAM, tuvo que ceder la universidad, y la ANUIS firma un histórico acuerdo, con la Secretaría de Gobernación para que la Policía Federal en todo el país, en todas las universidades públicas, pueda estar ya interviniendo. ¿Qué piensas de esto? A ver, sobre este tema vi la cabeza de la nota, más no leí el artículo. Voy a dar mi respuesta sin conocer el artículo, sí, o ese convenio, pero a ver, la autonomía no está en crisis, la autonomía universitaria no está en crisis, la autonomía universitaria está definida. La autonomía universitaria no significa, y se ha dicho esto mucho, que no es una isla en donde se puedan hacer las cosas a su antojo. Nosotros en las universidades públicas tenemos esa autonomía para poder autoadministrar nuestros recursos, para poder impartir cátedra, sí, para tener nuestro autogobierno, pero finalmente dependemos del Estado. Sí. Y esa dependencia del Estado viene por el uso de recursos públicos. Esos recursos públicos provienen de manos de los contribuyentes, que constitucionalmente cumplen con ese derecho de sostener el gasto público. Ese dinero el Estado lo asigna a las universidades, y las universidades tienen que dar cuenta del destino de ese dinero. Sí. Entonces, esa autonomía para mí no está en crisis. Si el día de mañana se está llevando un acto delictivo al interior de la universidad,
pues se puede pedir la intervención del auxilio de la fuerza pública para que se detenga a los responsables. Y no veo yo nada malo en que ingrese la policía a detener a delincuentes en esa situación. No hay que confundir las cosas. Sí. El Estado nos debe respetar y el Estado no puede intervenir en nuestras decisiones de autogobierno, en nuestras decisiones de administración del presupuesto, ni en nuestras determinaciones de impartir cátedra. Sí. Pero el hecho de que se esté llevando a cabo una situación delictiva que no esté al alcance de la autoridad universitaria está obligada a pedir el ingreso de la policía o de la fuerza pública para detener a las personas, que regularmente son personas ajenas a la universidad en el tema de los narcóticos. Oye, porque tengo ahí, me salta una duda. El dinero que ustedes manejan en las universidades públicas es dinero del pueblo de México, es dinero público. Sí. No es un dinero de Carlos Slim, no es un dinero de Ramírez. De tal manera que tendrían una obligación todas las universidades de que en el momento que se les... A ver, me imagino que la tienen, de que en el momento de que se les exija rendir cuentas por parte de los congresos de los estados, lo tendrían que hacer. Es más, ¿puede tener la facultad, te pregunto, un congreso de mandar llamar a un rector y exigirle cuentas? A ver, no funciona de esa manera. Por lo que te digo, pues, la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza el destino de los recursos federales. Sí. La Auditoría Superior Estatal revisa la asignación de las cantidades a las entidades estatales. Sí. Entonces, esas auditorías, tanto la superior como las estatales, sí, dependen de lo que son los congresos. Sí. El Congreso de la Unión o el Congreso de cada entidad federativa. El Congreso en sí no puede llamar a rendir cuentas al rector. Propiamente se tiene que iniciar primero una revisión, una auditoría, sí, y tiene un derecho de audiencia a la autoridad universitaria para poder entregar las pruebas y desvirtuar los señalamientos que se le hayan encontrado en esa revisión. Si una universidad se opone al inicio de ese tipo de prácticas, entonces su condición cambia y puede ser sancionado. Vamos, no puede ser llamado a rendir cuentas en pleno de un congreso. Para eso hay las instancias correspondientes, que son las auditorías de fiscalización. Ok, entonces queda, vamos, la palabra no te gusta, está exonerado de hacer, no es un servidor público, un rector, ¿verdad? No, a ver, no es exonerado, está obligado. Y no es cuando le pidan cuentas, él tiene que rendir cuentas cada año. Todas las personas que manejan dinero público son catalogadas como servidores públicos. Tienen responsabilidad atendiendo a la legislación estatal o federal en materia de responsabilidades como servidores públicos. Entonces, si un sindicato recibe dinero público, tiene que rendir cuentas y decir en qué lo gasta. Entonces, es una obligación. Y en el caso de las universidades públicas, pues no están exentas, no están exceptuadas de esta obligación. Cada año se realizan auditorías. El problema de esas auditorías es que llevan un desfase de 1 año o de 2 años. Entonces no son auditorías en línea. Lo que se pretende con la contabilidad gubernamental es precisamente tener de manera más inmediata los resultados de este tipo de fiscalizaciones. Okay. Y por último, doctor, la resolución de la Suprema Corte en cuanto a este tema ya polémico, hay muchos, obviamente pues no nos sería suficiente una hora, sin embargo te estaremos por ahí tocando a la puerta cuando requiramos, si nos lo permites, con gusto. Contigo claro. Intercambiar algunas ideas, porque la ignorancia, pues me digo ignorante en muchos temas y por eso recurro a gentes como tú que están estudiadas en los temas, ¿no? A ver, Jorge, el tema que ha generado polémica, debate y que está ahorita calientito es resolución que dio la Suprema Corte otorgándole una serie de facultades a las policías para que puedan llevar ciertas acciones sin la intervención de un juez. A ver, aclaro, la Suprema Corte no otorgó facultades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió unos amparos e interpretó. E incluso esa interpretación que hace, de manera histórica, sale un video de muy pocos minutos explicando qué fue lo que no dijo.
algo así como aquel vocero del expresidente Vicente Fox, que decía lo que el presidente quiso decir. Bueno, pues así salió este video donde dice lo que la Corte quiso decir con ese fallo. Hoy en la mañana no alcancé a escuchar a cabalidad la entrevista que Óscar Mario Beteta le hacía a uno de los ministros, el ministro Lainez. Sí. Y prácticamente el ministro señala que esta interpretación que hacen en cuanto a que la autoridad policíaca puede realizar intervenciones sin mandamientos, es cuando se encuentran en flagrancia las personas o se está llevando a cabo una investigación. Pero esto queda abierto como muchas cosas en la vida, porque entonces la autoridad se puede escudar en que estaba realizando una investigación y sencillamente se equivocó. O sea, sí es una situación grave. Y el video, pues prácticamente el video aclaratorio no aclara nada, al contrario, confunde aún más. Y realmente pienso que en adelante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá mucho cuidado o está prácticamente en el ojo del huracán, porque hoy ya no es posible tapar los fallos que se dan al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aparte, las redes sociales que hoy son tan poderosas, pues permiten que vayamos miles de ciudadanos a decir cómo es que me estás haciendo en una nota aclaratoria y después en un video lo que dijiste y lo que dices que no quisiste decir. Pero finalmente se podría entender como el inicio de un estado de excepción. Y prácticamente no. Estamos en un estado democrático. Bueno, doctor, supuestamente democrático. Sí, y altamente costoso por ello, ¿eh? Sí, claro, definitivo. Pero mira, un amigo me ha dicho que la democracia es cara. Sí, claro. O sea, si queremos vivir en una democracia, la democracia es cara. Sí, por supuesto. Nada más que esta es cara, pero me da la impresión de que algo ineficiente. No, esa es mi impresión personal. O sea, se gasta mucho y pues los resultados no son los que se esperan. Claro, no hay democracia perfecta. Lo que sí hay es gastos excesivos, ¿no? Pues también se está luchando por parte del Estado para evitar todo esto. Y las actuaciones del Estado se me hacen buenas. Espero que algún día podamos gozar de un sistema de transparencia pleno en donde vayamos con gusto a entregar nuestras aportaciones al Estado y que el Estado de manera transparente nos diga a dónde va el dinero. Claro, eso sí. Cosa que seguramente va a ser muy difícil en la práctica. Sí, totalmente. Doctor, pues yo te agradezco mucho, Jorge. No, al contrario, hay que estar en espera oficialmente la llamada. Bueno, pues para este tema de la convocatoria del Colegio de Contadores. ¿Cuándo se supone que tendrá que ser esto? Se cierra la convocatoria el día último de mes, 31 de marzo, y la convocatoria no dice el plazo que tienen para poder emitir el fallo. Sería interesante darle seguimiento después ahí, Arturo, claro. Para ver en sí cuántos son los participantes o cuántos fuimos, el currículum, claro, los merecimientos y conocer ahí el fallo. Oye, una pregunta, Jorge, una pregunta. Sí, Arturo. Me imagino que el Colegio de Contadores, que ahorita le voy a pedir a Guille que revise y vea, deben de tener un portal, una página, ¿verdad? Me imagino. Sí. Bueno, yo me imagino, y lo estoy imaginando, ahorita lo van a revisar, que en ese portal debe de haber una parte especial donde diga convocatoria, para que tú te puedas meter y conozcas todo lo que tú me estás pidiendo. Me imagino. Sí. Pues lo vamos a hacer y ya después estaremos informando quiénes son, qué tienen, o sea, todo, pues para que no vaya a haber sorpresas, ¿no? Claro. Digo, no lo dudo, bueno, no creo que sea así, ¿verdad? Mis respetos para el lamentablemente luego te vas dando cuenta que en todas las estructuras sociales hay grupos de poder. Y a veces uno no es afín al interés de ciertos grupos. Así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el hecho es que gracias, tú ya estás Arturo. mencionado y te felicito. Y arrieros somos en el camino, andamos, amigo. Seguro, te mando un abrazo y un bonito día. Déjame despedirte como despedimos a los amigos de Bravo por la Red. Cuídate mucho, Jorge. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.